Sostén de la verdad en tiempos de posverdad. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en este tema tan importante. Pero antes queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat, el número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Elvin Carrasco, y los días domingo a partir de las 9 de la mañana nosotros iniciamos con nuestra escuela bíblica. Luego a partir de las 11 de la mañana servicio de acción de gracias a nuestro Dios. Luego los días martes que estamos con lo que es verdades bíblicas. Los días jueves a partir de las 7 de la noche con lo que es exaltación y gloria, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Así que ya ustedes saben, recuerden la convención que nosotros tenemos para este 19. Así que ya ustedes saben que dando inicio el 19 de este presente mes. Así que ya ustedes saben, hermanos, queremos también, ¿qué otra cosa tenemos que informarles? Bueno, esas son informaciones que nosotros tenemos con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia de Dios, de la profecía. Así que ya ustedes saben, nosotros cada día estaremos dando información con relación a todo lo que es la fecha que tenemos. Recuerden, esta semana inicia el día 13, estamos con lo que es nuestro aniversario del Concilio Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial, 120 años. 1903, nosotros dijimos el día 1900, no, ahí no cruzamos 13, pero 1903, 120 años de cumple el Concilio Iglesia de Dios de la Profecía. Así que ya ustedes saben, inmediatamente iniciamos con el tema que nos ocupa: sostén de la verdad en tiempos de posverdad. El sostén, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quién es el sostén? La iglesia, la palabra del Señor, de la Biblia. Reina Valera dice baluarte. Baluarte es una edificación cuadricular que está en una fortaleza, que eso tiene un mecanismo de defensa, defensa para defender lo que es la fortaleza. Entonces nosotros somos eso. Ya ustedes pueden ver que la identidad de nosotros como iglesia que somos, y vamos a irnos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice de la manera siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, estoy hablándole a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Eso dice, para que si yo tardo, tú sepas cómo debe conducirte en lo que es la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia está llamada, dice aquí que es la casa de Dios. Entonces, vamos acá, si es para confirmarlo, que lo tenemos aquí, lo tengo en el libro de, la primera acá, dice aquí, el versículo 3, que dice, así es. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí pudimos leer, reafirmar lo que dice la palabra del Señor. Inmediatamente nosotros introducimos y decimos que nuestra identidad determina cuál es nuestra, vamos a decir, función. La identidad determina cuál es tu función. Si tú no está claro cuál es tu identidad, obviamente no tendrás posibilidades de conocer
cuál es la función. Si eres un ejemplo médico, cuál es la identidad. Inmediatamente yo conozco, mi identidad es médico. ¿Cuál es entonces la función de un médico? Bueno, sanar, vamos a decir, atender las enfermedades. Esa es la función de un médico. Un bombero, ¿cuál es? Bueno, la función del bombero que es apagar fuego cuando haya situaciones de siniestro y demás. Entonces, ahí eso podemos entender, que la identidad de algo determina cuál es la función que tú tienes. Eso nos permite conocer nuestra identidad en las Escrituras. Eso nos va a permitir cumplir con nuestra función y también nos permite saber cuál es nuestra misión. ¿Y qué dice la palabra del Señor aquí? Que nosotros somos, que la iglesia es que la casa de Dios. Casa, dice que es casa de Dios, la iglesia. Y cuando habla de iglesia, que es la casa de Dios, se está refiriendo, no se está refiriendo al edificio donde la iglesia se congrega, sino se está refiriendo al cuerpo, al grupo de personas que están unidos por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Dónde es que entonces mora Dios? Que esa es la casa de Dios, la iglesia. La iglesia entonces, ¿en qué? En ese grupo, en el grupo de personas a nivel, vamos a decir, universal, a nivel local también. Ahí está, es la casa, esa es la casa de Dios. Dios no está enmarcado a un lugar determinado físico. Fíjense bien, fíjense que dice que la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y cuando nos vamos a la iglesia, ¿qué dice que es la iglesia? La iglesia es que el cuerpo de Cristo compuesto por personas lavados con la sangre de Cristo de diferentes tipos de, vamos a decir, raza y color. Creo, ¿no? Porque todos deben de creer en lo que es la verdad de la palabra. Están unidos por medio de esa verdad. Entonces, hoy estaremos hablando de lo que es sostén. Entonces nos está diciendo que nosotros como iglesia que somos, lo primero que determina es nuestra identidad. Nuestra identidad determina, dice que nosotros, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia. Nos está dando inmediatamente ahí nuestra identidad. Somos la iglesia de Dios. Ahora bien, hablamos de verdad. ¿Qué significa cuando hablamos de verdad? ¿A qué nos referimos? Bueno, verdad es lo que se corresponde a la realidad. ¿Y qué es la posverdad? ¿Qué es la posverdad? Vamos a leerlo aquí. La posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Esa es la posverdad, la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Entonces, cuando hablamos de que nosotros somos la columna y baluarte de la verdad, la que sostiene, que son las columnas, la columna es la que sostiene la estructura. Entonces aquí estamos viendo que la verdad es como si fuera el edificio de la, vamos a decirle el edificio de la verdad. ¿Y quiénes somos nosotros de ese edificio de la verdad? Hacerlo ilustrativamente, nosotros somos que la columna y también que el baluarte. El baluarte significa ese, vamos a decir, somos el sostén, somos ese instrumento de defensa de la verdad de Dios. Y tenemos un propósito, ¿y cuál es el? De proclamar esa verdad. Pero ahora, ¿qué pasa? En estos tiempos de posverdad, donde hay tanta distorsión, hay algo que se ha estado orquestando, hay algo que se ha estado a nivel de lo que son los medios de comunicación y cómo se está haciendo uso de lo que son lo que es esta metodología, los 11 principios de propaganda nazi, de qué manera se está haciendo,
con cuánta eficacia hasta el momento ha estado resultando esta metodología en los medios de comunicación, que son los 11 principios de propaganda nazi, que fue creado por Joseph Goebbels, este gran comunicador, director de comunicaciones del régimen nazi. Y Joseph Goebbels, él hablaba y estableció unos 11 principios que quizás hoy día no se ve la horrorización de todo lo que era la propaganda nazi, pero sí te toma la estructura para lograr los objetivos como hoy día se están logrando. Algunos principios que queremos mencionar de esos 11 principios de propaganda nazi que con mucha frecuencia nosotros estamos mirando. Hoy día, que el principio de la vulgarización, eso lo estamos mirando, el principio de la vulgarización, y lo vemos con mucha frecuencia. ¿Y en qué consiste este principio? El principio de la vulgarización. Toda propaganda debe de ser como popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos, lo que va dirigida a lo que va dirigida. Cuando más grande sea la masa, a convencer, más pequeño ha de hacer el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Ese es un principio que con mucha frecuencia hoy se está usando y se está haciendo con un nivel de éxito muy, muy importante, pero que nosotros, para poder lograr contrarrestar a la posverdad y todos los métodos o las estrategias, o vamos a decir las armas que ellos están usando, es necesario yo conocer de esto. Si yo no conozco de lo que es la posverdad, que es una distorsión deliberada de lo que es la realidad con intencionalidad de la manipulación, entonces posiblemente yo pueda caer víctima de esa posverdad y ese ataque, vamos a decir, férreo contra la verdad. Y nosotros como columna y baluarte, sostén de la verdad, estamos llamados ¿a qué? A defender a la verdad, y no solamente a defenderla, sino a mantener la verdad, porque esa es una de la función primaria de la iglesia, es la de defender la verdad, de proclamar la verdad de Dios, algo como tan evidente y racional, varón y hembra lo creó Dios. Eso es una verdad que nosotros debemos de proclamar, y no solamente proclamar, nosotros debemos tener la suficiente convicción y el suficiente carácter firme para mantener nuestra posición, y eso es lo que estamos viendo, vamos a decir, un cuestionamiento del pastor Ezequiel Molina Rosario. La gente se han enfocado más al cuestionamiento, al comentario del pastor, antes que la acción de las personas, de los individuos, que la palabra del Señor la condena como algo, verdad, de abominación, algo aberrante ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Nosotros tenemos una identidad colectiva, ¿verdad? Identidad colectiva, como lo narra el libro o la carta de Primera de Pedro 2:9, que dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es una identidad colectiva, pero tenemos una identidad individual. ¿Cuál es? Que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. El hecho de yo ser creado a imagen y semejanza del Señor, yo conocer mi identidad. ¿Cuál es mi función? Representar esa identidad que yo soy. ¿Cuál es la identidad? Que soy imagen de Dios. Y como fui creado a imagen y semejanza de Dios, yo soy un representante de Dios donde quiera yo esté, sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano. Todo ser humano es un representante de Dios porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, que cuando el pecado penetró al ser humano, penetró al mundo, ese hombre no bien lo representa, son otras cosas. Entonces ese hombre ya no lo representa de manera adecuada, de manera correcta, porque desde el punto
punto de vista de la creación, todos los hombres son hijos de Dios. Pero desde el punto de vista de la redención, el Hijo de Dios es aquel que cree en Jesucristo, que cree en el Señor. Ahí nosotros tenemos la posibilidad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa explicación podemos darla sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en tal sentido, como estamos mirando todo este ataque a la verdad de las Escrituras, a la verdad de Dios, es el ataque a todo lo que tiene que ver una pizca de racionalidad, se le quiere inmediatamente acallar. También hay una metodología bien usada que es lo que es el método de la espiral del silencio. ¿Qué es el método de la espiral del silencio? La espiral del silencio consiste, mientras más se difunde la versión dominante por los medios de comunicación, más guardarán silencio las voces individuales contrarias, con lo que se produce un proceso de espiral. Entonces, eso es lo que sucede. Ustedes con mucha frecuencia escuchan la palabra interrupción del embarazo, interrupción del embarazo, ¿quién dijo? Ese método que es el sexto principio, que es el principio de la orquestación. El principio de orquestación, que lo tenemos por acá, el principio, para que ustedes vean el principio de orquestación, principio del silencio, el principio de orquestación, aquí lo tengo, el principio de orquestación. La propaganda debe ser, oiga cómo debe ser, limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Eso estamos mirando. Todo lo que es esa estructura de las 5 o los 11 principios de propaganda nazi están siendo aplicados en lo que es el periodismo, en lo que es los medios de comunicación masiva en la República Dominicana y en el mundo. Entonces nosotros, como la iglesia que nos dice la palabra, como nosotros somos, nuestra identidad dice que somos ¿qué? Nosotros somos ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Pero no solamente que somos columna y baluarte de la verdad, también tenemos una función, columna y baluarte de la verdad. Y también te dice aquí que quién es vamos a decir, el director o el cabeza de esa iglesia. Dice que es la casa de Dios. Óigase bien, no es mi casa. Yo no hago lo que a mí me place. Yo no hago lo que más se está usando. Yo no hago lo que mejor función tenga. No. Es que yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque esa no es mi casa. Yo no puedo tomar decisión en casa ajena. ¿Y de quién es la casa? De Dios, dice la palabra. La casa de Dios, para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es que la iglesia del Dios viviente. Nosotros, Dios mora en nosotros, con nosotros y en nosotros, como cuerpo de Cristo. Entonces, ese es lo que nos está diciendo. ¿Y cómo debemos de hacer? Hay una función que nosotros tenemos. ¿Qué debemos de qué? Dice que nosotros somos ¿qué? Baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es una edificación, una fortaleza. Ejemplo, la fortaleza Santa Rosa, ya que ahora es la aldea cultural, pero la estructura está allí. Ustedes ven que ahí usted va a ver un baluarte. Ese baluarte donde sale esa edificación cuadricular, donde se tomaba en las edificaciones antiguas, era una especie de lugar para defender lo que era la edificación, defender de los ataques foráneos a el castillo. Entonces nosotros como defensa está llamando que tenemos una función de defender el edificio de la verdad, porque somos columna y también estamos llamados a defenderla. Entonces como creyentes cristianos estamos llamados a ¿qué? A nosotros proclamar esa palabra, a decir lo que en realidad dice la palabra del Señor. Tengamos o no una reacción adversa, la vamos a tener. En una ocasión el profeta Juan le dijo a quién, al rey, a Herodes, mira, no te es lícito estar con esa mujer.
Estáis en adulterio, lo llamó. Y cuando vimos el llamado y el comentario del pastor, muchas personas, de hecho, muchas personas que no quisieron ni siquiera referirse al tema. Nosotros nos referimos al tema sin ningún tipo de inconveniente, porque entendemos que hoy día, cuando nosotros hablamos lo que es la verdad absoluta, como es, sí, la verdad absoluta, porque la verdad es lo que se corresponde a la realidad de los hechos. Y ahora mismo yo digo que estoy en una playa, estoy hablando mentiras porque yo no estoy, con lo que yo estoy diciendo no se corresponde con lo que yo estoy hablando. Cuando si yo digo estoy en una cabina de transmisión grabando un programa, o mejor dicho, dando un programa, eso se corresponde a la verdad, se corresponde a la realidad. Entonces nosotros estamos llamados a eso. Y dice la palabra del Señor en el libro de Segunda, los Corintios, el capítulo, que ya vamos casi ya terminando para no quedarnos, el capítulo 10, ahí haciendo Pablo defensa de su apostolado. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando que argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que se levante, nosotros debemos, nosotros mismos, algún tipo de, todo lo que se levante, llevarlo a lo que es el señorío de Cristo, a la obediencia, aún nuestros pensamientos que puedan querer levantarse contra lo que es la verdad de Dios. Claro que sí, en amor debemos transmitir, porque ese es el tema de este mes. Hablando la verdad en amor. Sí, esas personas que no, que dice la palabra del Señor, que han decidido estar con otro hombre, unirse con otro hombre, que nosotros debemos decir en amor, debemos de decirle que eso que ellos están haciendo no se corresponde a la realidad, porque es contra la naturaleza. Y eso es una abominación a Dios, porque fíjense que golpea de manera directa la imagen de Dios, porque la imagen de Dios está compuesta por un hombre y una mujer. Fíjense que un hombre solo, la imagen está tanto, fíjense como dice, varón y hembra los creó Dios. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? Varón y hembra. O sea que la imagen del Señor está impregnada en el hombre y en la mujer. Yo soy la unidad de una parte de esa unidad que Dios ha creado. O sea, una imagen, esa imagen sin la mujer está incompleta y la imagen sin el hombre de Dios está incompleta. Y cuando tú unes dos personas con la imagen, está, vamos a decir, ofendiendo lo que es al mismo Dios. Por eso es tan abominación, es algo, vamos a decir, que raya en lo aberrante, que raya en lo que es lo horrendo, en lo que es odioso para el Señor, repugnante para el Señor. Así es como se considera lo que es la homosexualidad. Aunque usted pueda decir lo que diga, como personas de manera indiscriminada hablaron de una manera, vamos a decir, sin misericordia hacia la persona. No. Y otros se quedan callados por no querer, ¿verdad? Y ahí se aplica lo que es el principio de la espiral, del principio del silencio, donde mientras más dominante es todo el mundo. Hoy día tú decir que una relación de dos personas del mismo sexo es algo que no va con lo que son los lineamientos del Señor. Te catalogan de retrógrado, te catalogan de primitivo y un sinnúmero de cosas. Y todo ese tipo de detalles quieren hoy día, pero nosotros no debemos hacer caso a este tipo de intencionalidades, sino que nosotros debemos de que mantenernos firmes en la verdad de Dios. Y si nosotros nos mantenemos firmes, nosotros vamos a obtener la victoria. Pero para eso tenemos que ser personas sumamente, no podemos ser cobardes, tenemos que ser valientes y debemos de ser personas de convicción.
Estas dos cualidades nos van a ayudar y el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad y si no tenemos esa vehemencia, ese denuedo, pidámosle al Señor como los apóstoles pidieron al Señor cuando ellos fueron amenazados para que no hablasen de Jesucristo. ¿Qué ellos hicieron? Oraron al Señor para que Dios le dé la valentía de proclamar y hablar lo que es la verdad de Dios. Así debemos de hacer nosotros hoy día, iglesia, orar al Señor para ser revestido con lo que es ser de nuevo para nosotros, para lo que es la verdad del Señor. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.